Y pensando en esas audiencias, porque yo, por ejemplo, tomo Tamanduá Killer o después algún otro cuento un poco más corto, sencillo, porque ya tenemos si bien es toda la literatura infantil y juvenil, hay como audiencias que podemos decir, bueno, de X edad, ¿no? O diferentes tramos etarios, ¿no? No es lo mismo escribir para un niño más pequeño, que va, yo que sé, 8 o 9 años, que para un preadolescente o adolescente. ¿Cómo te sitúas ahí? ¿Tu cabeza como escritor cambia? Porque ahí tenemos, ¿no? Veo que tenés diferentes publicaciones para diferentes tramos de estos que te estoy diciendo. Mira, de hecho, los dos últimos libros que publiqué en realidad son para prelectores, son libros para niños en esa etapa de educación infantil Inicial, o preinfantil, claro, incluso claro. inicial, sí, Inicial, sí, decimos porque acá, sí. son historias muy sencillitas, Claro. ilustradas, libros de 12 páginas en cartón más rígido, como para prelectores, ¿no? Mm. En esos casos, ese para mí fue como un gran desafío. Yo hace mucho tiempo que tenía ganas de hacer algo para más pequeñitos, y esto de hecho es lo primero que publico en esta franja de edad. Pero después, en general, a mí me cuesta bastante definir cuál es la edad de los libros que publico. Y me llevo sorpresas porque un libro como La Jaula, que es un álbum, bueno, narración, El ¿no? libro Pero es un álbum, álbum. sí. Yo siempre lo pensaba para niños un poco más grandes, y el otro día estuve en una escuela y lo habían estado leyendo niños que comienzan a leer, o sea, Claro. primeros lectores, incluso lo estuvieron leyendo el libro Niño de 5 años, por ejemplo. Y entonces me llevo esas sorpresas, que nunca termino de saber muy bien para qué edad escribo yo. Claro, sí, indudablemente. Igual hay diferencias después con una novela un poco más larga, que algo un poco más corto, como decís tú, como preparar el libro objeto, incluso desde el papel o el cartón, para poder manejarlo, ¿no? Que también es algo que hace al hábito lector, el manejar el libro, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que ahí hay una diferencia, y es que uno en general escribe, en general todos escribimos sin saber muy bien para qué edad, pero sí que escribimos con algún lector implícito en nuestras literaturas, ¿no? Claro. Y luego los editores cuando nos compran un proyecto y lo quieren publicar y lo ponen adentro de una circulación, de una colección, lo están haciendo circular dentro de determinados esquemas etarios, ¿no? Si es, yo que sé, una colección para, bueno, ciclo inicial o ciclo mediano de educación, o ya ciclo superior, y ellos un poco también, según en qué colección poner el libro, están pautando también un poco lo que será el público al que les llegará el libro, ¿no? Claro. Eso pasa mucho, que no es tanto que un libro esté escrito para una edad. Mira, los otros días me encontré con una cosa muy curiosa, porque había llegado a mis manos un libro de un autor alemán, ahora no me recuerdo cómo pronunciar el nombre, y lo leí en una editorial que estaba publicado como para adultos, ilustrado y todo. Yo dije, qué libro más bonito, pensando que era un libro para adultos. Y una bibliotecaria de aquí me dijo, pero ese libro había salido en la colección blanca del barco de vapor hace 20 años, una cosa así. Y la colección blanca del barco de vapor es para niños de 4, 5, 6 años. Y yo lo había leído como un libro para adultos sin ningún problema. Entonces yo creo que a veces también tenemos muchos prejuicios respecto de lo que son las edades lectoras, ¿no? Y creo que los libros de hecho no tienen edad, dependen de que en algún momento alguien haga de ellos una experiencia lectora y lo leerá a su manera, cada uno lo leerá a su manera. Es cierto que no le vamos a dar el Ulises a leer a un niño de 4 años porque no lo leerá. Pero bueno, el libro está ahí y nunca sabemos qué lecturas hace el lector que se acerca a ese libro, ¿no? Claro, sí, eso lo decía hasta Borges, ¿no? Borges decía que lo más importante en el futuro, dice, no es los críticos, sino de qué forma se leerán mis libros, decía Borges, de la misma forma que él había leído y hablaba de que había precursores de Kafka, pero porque uno los leía desde acá, ¿no? Desde acá para atrás podía decir, este es precursor de Kafka, este también, pero son modos de leer. Borges hablaba de esa forma, pero yo creo que sí, que la literatura tiene la buena literatura obviamente, ¿no? Tiene ese poder que tiene que ver con las lecturas, los modos de leer, que es inabarcable, ¿no? O sea, no es tan fácil de delimitar.
en eso estoy de acuerdo. Y también tenés mucho contacto, como lo nombrabas, que vas a las escuelas, ¿no? Porque acá en Uruguay se ha dado, bueno, no te fuiste hace tanto, pero acá en Uruguay hemos visto crecer ese acercamiento del escritor en ferias o en centros educativos o en bibliotecas. O sea, el escritor va y se conecta con su audiencia y conversa de sus libros y conversa de las inquietudes o de lo que leyó, de lo que les gusta, ¿no? Eso es un movimiento de este siglo, por lo menos en nuestro país. Y me parece que también lo estás vivenciando. No sé si en España pasa con tanta asiduidad o es algo también de este siglo. Sí, no, eso sí, aquí también las editoriales les interesa mucho que los autores visiten las escuelas porque también es una forma de promocionar los libros. Eso está muy presente. Y sí es cierto que es muy actual, porque yo recuerdo que bueno, siempre lo comentábamos entre colegas de Uruguay, que decíamos que éramos éramos nosotros los primeros autores vivos que iban a las escuelas, que a los niños les costaba creer que los escritores de los libros estuvieran vivos. Eso estoy hablando de hace 20 años, ¿no? Sí, Elder Silva lo decía. Sí, Bueno, vos viniste con nosotros a un solo país, claro, a las ferias del libro del interior, y bueno, Elder Silva cuando hablaba, me tocó la primera vez que estuve frente a gente para leer cosas mías, fue precisamente una escuela de Bella Unión con Elder Silva. Y entonces, obviamente, Elder llevaba toda la batuta y ponía en un pizarrón grande, abría un paréntesis, ponía su año de nacimiento, guión, y cerraba el paréntesis y decía, no se sabe cuándo se murió, dice, porque estoy acá, estoy vivo, dice. Ya. No sé. Sí, era toda una experiencia, porque nosotros como niños en general nos educamos leyendo autores de generaciones anteriores y muertos. Pero bueno, sí que hay un interés en eso de que incluso si un libro logra entrar a las escuelas, para los libros es muy importante porque eso les asegura una continuidad. Las maestras son bastante conservadoras y el libro que en algún momento utilizaron para una clase y les gustó y les funcionó y les resultó, lo quieren tener al año siguiente y lo quieren después tener al año siguiente y lo quieren tener muchos años más, y eso significa que cada año renueva una generación lectora, ¿no? Entonces también que un libro entre a la escuela es asegurarle a ese libro una buena audiencia lectora que en el mundo de los adultos no siempre sucede, ¿no? Entonces sí que es cierto que hay ese interés de conectar literatura y escuela por ese lado. Y aquí, de hecho, el Estado, la Generalitat, en este caso, ¿no? que es el gobierno autónomo de Cataluña, se encarga incluso hasta de subvencionar la presencia de los autores en las aulas. El autor por ir a un aula tiene un caché, cobra un dinero importante. No es mi caso, porque yo todavía no he entrado dentro de esas subvenciones. Yo lo que hago sí es más, desde mi posición de librero, a veces ofrecer mis visitas a las aulas, a aquellas escuelas que también entran en contacto con la librería para nutrir la biblioteca, para lo que sea. Entonces ahí hago como un 2 por 1. Eso es muy de uruguayo, muy uruguayo. De Sudaca que intenta de ganarse la vida también por aquí. Sí. Y entonces también hago, pero me gusta mucho y lo disfruto mucho, siempre lo disfruté. El contacto con los lectores en las aulas es muy enriquecedor para los escritores de literatura infantil. Muy bien. Probablemente también se va creando una especie de canon, ¿no? Ya que nombraste esa selección, que uno dice, bueno, ¿quién está haciendo el canon actualmente? El editor, el mercado. Antes lo hacía el docente, ¿no? Por lo menos en Uruguay, la escuela uruguaya seleccionaba qué libros tenían que estar en el aula, y después, bueno, un poco se difuminó a ver quién tiene ese control de qué libros leer, o capaz que, bueno, hay que leer todo y cada docente después elige, o cada adulto en su casa elige, pero siempre hay como una recomendación detrás. Sí, el sistema educativo sigue teniendo mucho peso en esa construcción del canon, incluso aquí, por ejemplo, de los boletines más prestigiosos, el que se publica en cada estación trimestralmente, digamos, hay un boletín que se llama El Garbel, que lo publica la Asociación de Maestros Rosa Sensat, y por ejemplo los libros que seleccionan ahí van a misa, ¿no? O sea, son canónicos de alguna manera. Y eso lo hacen como, bueno, seleccionando
haciendo una criba de lo mucho que se publica, y de hecho que tu libro figure en el Garbel es casi como ganar un premio, porque claro, eso te asegura de que tendrá al menos la consideración de unas cuantas escuelas en Cataluña, ¿no? Este es el caso catalán, pero en cada comunidad autónoma diferente hay garbeles así, con otros nombres, pero ese tipo de boletín de recomendaciones que van para las escuelas. Sí, es cierto, sí, las escuelas siguen teniendo mucho peso en la construcción del canon. Es cierto que aquí también hay como diferentes regímenes de circulación de los libros. Hay un régimen de circulación muy pegado a la escuela, y luego hay un régimen de circulación muy pegado a las librerías. Son como dos ritmos diferentes de circulación de la literatura infantil. E incluso se hacen con formatos diferentes los libros. Un libro que va a la librería va con tapadura, es una novela que va con tapadura. Un libro que va para la escuela puede estar en las librerías, pero será un libro con tapa blanda, más económico, un precio más accesible. Y bueno, las dos cosas están bien, o sea, que existan los dos circuitos para el escritor, digo, está bien, ¿no? Porque le da diferentes salidas al libro. Sí, para la literatura está muy bien que de alguna forma se vaya enriqueciendo y haya biodiversidad, ¿no? No solo en cuanto a contenido, sino en cuanto a circulación. No sé, Johanna, si querés agregar algo más, pues vamos a ir cerrando por acá. Sí, vamos cerrando, y me gustaría también resaltar que en esto de las recomendaciones, este último libro, Yo soy el otro, que lo publicaste en 2021, fue distinguido en la selección de 4 gatos, ¿no? Que son los libros altamente recomendados, y que bueno, hemos leído la crítica acá en el diario acá en Uruguay. ¿Y cómo fue? Que nos puedes contar un poquito que fue tu última publicación, de qué se trata y dónde parte? Bueno, el libro parte de una anécdota familiar. Yo tengo 2 hermanos mellizos, gemelos idénticos, digamos, y siempre vi que había una historia en torno a una expresión que ellos usaban mucho, que era que cuando se confundían al conocerlos, uno respondía yo soy el otro, como una forma de ironizar sobre las dificultades que tenemos los adultos en general para poder identificar a 2 niños que se asemejan mucho. Y entonces, a partir de esa anécdota, el libro es también una reflexión sobre los mecanismos de identidad y de cómo identificamos a otro, y el peso que tiene eso en la propia construcción de las personas, ¿no? De una identidad. Es un libro muy sencillo para primeros lectores, muy ilustrado, es un álbum de hecho. Sí es cierto que 4 gatos le dio una mención. Ahora fue elegido también por una selección muy importante que hacen las bibliotecas. Ese es otro capítulo también, el papel que tienen las bibliotecas en la construcción de canon, ahora que tú te referías. En las bibliotecas de la Comunidad de Madrid lo eligieron para la muestra, que son los 200 libros del año, y circulan por toda la Comunidad de Madrid, y estaba seleccionado también este libro. O sea que sí que en ese sentido, bueno, mira, es un libro que creo que entró con buen pie. No sé qué recorrido lo logrará ir haciendo, pero estoy muy contento. Y en Uruguay se consigue porque Ludosófico lo está distribuyendo. O sea que está accesible ese libro en Uruguay. Y ese libro, perdón, para reiterar, se llama Yo soy el otro. Yo soy el otro. Y estamos hablando de primera infancia, por decir algo. Bueno, primeros lectores, sí, aunque tenga un nombre muy de Rimbaud. Sí, pero... la verdad que sí, ¿no? Muy bien. Está bien. Es para primeros lectores. Mirá vos. Así que bueno, sí, lo vamos a recomendar, así que ya que empieza a circular. Pues está bueno dar a conocer en la columna muchos títulos que a veces uno porque hace siempre por lo mismo, no explora y accede a otras producciones de calidad, ¿no? Así como lo fue el Tamanduá Killer, que a mí me encantó, incluso con mis alumnos de profesorado. Hoy les dije, hablando de la lengua, a ver si sabían lo que era un tamanduá, y no sabía nadie ni siquiera lo que es un tamanduá. Entonces ahí también hay un tema, me parece importante, dar a conocer aspectos hasta científicos uruguayos, ¿no? Que me parece súper interesante lo que trata la novela, ya para un público un poquito más avanzado, ¿no? Dale. Esa novela, para mí, que me dio muchas alegrías en Uruguay, aquí sería muy difícil de publicar porque los tamanduás sí que no se los conoce. Claro.
Sí, sí. Claro, No sé, claro. tendríamos que cambiar de animal. De hecho, bueno, ya lo puedo comentar también que mi próxima novela, si todo va bien saldrá el año que viene, también va de osos, pero son osos de aquí, osos del Pirineo. Claro, claro. Y bueno, no digo más, no puedo decir más. Ah, bueno, está bien. Nos quedamos con cada oso. Yo les decía, hoy tenemos un libro que habla de un oso uruguayo, y no tanto de otros osos que tenemos Ya. siempre importados, ¿verdad? Ya. Ahora escribí un oso de aquí, o sea que para Uruguay será un oso importado. Eso es lo curioso, no, es que eso yo lo reivindico siempre, porque digo, los lectores infantiles, el lector infantil en Uruguay es mucho más abierto que el español, porque nosotros, bueno, perfectamente nos leíamos las novelas de los 5, de novelas de cosas de aquí, y no le hacíamos asco a nada. No, y aquí si es un animal un poco raro que ya no está aquí, cuesta más. Aunque debo quebrar una lanza y decir que por suerte un libro tan bonito como el de los capibaras se dice en catalán, son los carpinchos en Uruguay, el libro de Alfredo Sodergit ha tenido una presencia brutal en todo aquí el continente, que siempre es una alegría enorme que un libro con un animal típico del sur esté haciendo un recorrido tan bonito por el norte. Muy bien. Un éxito total. Muy bueno, bien. vamos cerrando entonces. Vamos a ir cerrando con todos los animalitos. Germán, un placer escucharte. Yo te estaba escuchando atentamente porque si bien tienes la misma voz, obviamente no tenés el mismo acento, ¿no? Eso que a uno le fascina, ¿no? Cómo va cambiando la voz con el acento de allá, ¿no? Lo comentan, sí, me comentan que estoy muy catalanizado. Sí, sí, y los giros también. Y yo lo peor es que yo no lo noto, pero bueno, supongo que no les falta razón. Pablo, Joana, agradecerles muchísimo que me hayan llamado, agradecerme la oportunidad de volver a estar en contacto con algunos lectores de Uruguay y bueno, espero que en algún momento pueda hacer algún viaje para estar presencialmente. Y sí, presentar acá los libros, por lo menos traerte la mochila llena de libros que vas a tener para presentar. Johanna, no sé si quieres hablar algo y ya terminamos por acá. No, agradecerle a Germán, aparte por la diferencia horaria, por hacernos el aguante, él ya está en jueves, nosotros todavía nos queda un ratito de miércoles, todavía para este día que va a salir grabado más la próxima semana. Y nada, me parece que es una oportunidad excelente para la gente en Uruguay rastrear y seguir la trayectoria de Germán Machado, de los libros que podamos acceder acá a nuestro país y leerlos de los niños porque son muy buenos, todos diferentes y una amplia temática. Así que bueno, también aprovechamos este espacio para darte un poco esa difusión que está muy buena, ¿no? Que es un autor uruguayo. Buenísimo, muchas buenísimo. Gracias. Germán Machado, gracias por estar en la máquina de pensar. Johanna, seguimos dentro de 15 días con el avión de papel. Amigos, se terminó la máquina, espero que lo hayan pasado muy bien, que lo pasen muy pero muy bien.